Quiero invitarles a que vamos a Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Y vamos a declararlo una vez más. Si me puede acompañar sobre sus pies sería mucho mejor. Romanos 12, capítulo 12, verso 1 y 2. Leemos así para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre, en el nombre de Jesús te damos infinitas gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Dios, por dejarnos entrar a tu casa, Señor. Espíritu de Dios, hoy disponemos de nuestros corazones, Señor, para atender a la palabra que tú tienes para nuestras vidas. Espíritu Santo, te rogamos que seas tú abriendo nuestro entendimiento, Señor, tocando nuestro corazón, Dios, nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, para que esta tu palabra produzca, Señor, el resultado que a ti te agrada. Espíritu de Dios, quita toda palabra de hombre, Señor, y manifiéstate, Señor, revélale tu palabra, Señor, a tu pueblo. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria y toda la honra. Amén. Puede tomar asiento, hermano. No me canso de decir que es un privilegio para nosotros estar aquí, ocupar un lugar en esta casa, porque sabemos que en este lugar envía el Señor bendición y vida eterna. Y en estos minutos yo quiero compartirle un tema que es de altísima importancia en nuestra vida. Y yo lo he titulado El altar, lugar santísimo en nuestras vidas. La importancia que el altar y el lugar santísimo, donde está la misma presencia de Dios, lo que representa y la importancia que tiene en nuestras vidas. Quisiera darles una definición muy breve de lo que puede significar altar. Altar, hablando físicamente, es una estructura sobre la cual se ofrecía sacrificio a Dios o sobre la cual se ofrece sacrificio a Dios. Y altar espiritualmente, dándole un sentido, significa el lugar de encuentro con Dios. Si yo pudiera preguntar en esta mañana, y si ustedes pueden señalar, identificar dónde se encuentra el altar de esta casa, pues sencillamente todos señalarían a este lugar. Y es muy bien, es lo correcto. Pero hay un altar que no solamente representa una estructura, sino que va más allá, y el cual yo quiero presentarles y hablarle en esta mañana. Quiero dedicar los primeros minutos de esta enseñanza para recordar de cómo era en el Antiguo Testamento lo que se hacía anteriormente cuando el pueblo estaba en pecado, una persona cometía pecado, y cómo Dios, a través de este procedimiento, perdonaba pecados o limpiaba de faltas y delitos que cometía la gente en aquel tiempo. Muchos de nosotros podemos recordar y sabemos que cómo Dios le dio instrucciones precisas a su siervo Moisés acerca de cómo tenía que construirse ese lugar santísimo, ese tabernáculo donde habitaba la presencia de Dios, y qué era lo que se tenía que hacer para que cada persona llegara a ese lugar a ofrecer sacrificio. Y una vez de ofrecido el sacrificio, nuestro Dios podía recibirlo para limpiar de pecado
aquel pueblo y no derramar la ira contra ellos. Y yo le quiero resumir brevemente y caminemos paso a paso cómo era en ese entonces que cada persona y el pueblo iba y se presentaba ante un sacerdote. Y vemos en el libro de Éxodo capítulo 28 cómo Dios le da instrucciones específicas a Moisés. Y luego de que Dios le dice cómo, de la manera como debe ungir al sacerdote y a los sacerdotes que iban a prestar este servicio, y a la gente a ser instrumento para ir delante de la presencia de Dios y estas faltas y delitos cometidos fueran limpios. Vemos que se hacía un sacrificio y observamos que el sumo sacerdote tenía que usar unas vestiduras tal cual como se lo había indicado Dios a Moisés, unas vestiduras con unas características propias de lo que allí se iba a desarrollar. Y por supuesto, cada vez que el sacerdote se iba a presentar a este lugar, tenía que hacerlo con esas vestiduras. Pues se presentaba en ese lugar donde estaba el altar de Dios, el lugar santísimo, con unas vestiduras especiales. Era una túnica especial que llevaba campanillas para evidenciar que al estar en el lugar santo y caminar, y todos los que estaban cerca reunidos en ese lugar pudieran observar cómo el sacerdote, o escuchar, desarrollaba su ministerio en ese lugar. De igual manera, a sus tobillos se debía atarse con una cuerda, ya que sus vestidos llevaban unas campanillas que cada vez se movían y se escuchaban, y era una señal que estaba vivo dentro de ese lugar, que estaba caminando, que estaba haciendo lo que Dios le había ordenado. Pero si este sacerdote cometía un error y no seguía el orden que Dios le había dado a Moisés, pues este sacerdote podía morir en el acto, y con la cuerda pues lo sacaban de ese lugar. Del mismo modo, Dios establece en el libro de Levíticos capítulo 21 que el sumo sacerdote debía estar en santidad para poder entrar en el santuario y ofrecer sacrificios del pueblo. Pero adicionalmente a esto, ningún sacerdote podía tener un defecto. No podía ser cojo, no podía tener una joroba. Tenía que ser sin defecto para poder ser ungido como sacerdote y ofrecer el pan a Dios, el sacrificio a Dios. Ni tampoco el sacrificio, no se podía acercar al sacrificio detrás del velo del santuario, ni al altar, porque se profanaba el santuario de Jehová. Pero también la Biblia nos establece que para presentar la ofrenda que se iba a presentar, no podía ser cualquier ofrenda. Sabemos que se ofrecían corderos, vacunos, que eran de los mejores, de los más gorditos, de los más bellos, de los perfectos. Para que el Señor pudiera aceptar la ofrenda, yo no podía llevar cualquier animal, o aquella persona no podía llevar cualquier animal para que fuera sacrificado, porque sencillamente si ese animal presentaba algún defecto, Dios no iba a recibir esa ofrenda, ese holocausto. Y estas ofrendas eran ofrecidas y quemadas en el altar por las mañanas, pero el sacerdote tenía una labor fundamental en lo que en ese lugar se hacía, y debía mantener el altar encendido todo el día, y el fuego se mantenía encendido
y las ofrendas subían con olor grato delante de Jehová. Eso lo podemos conseguir en el libro de Levíticos, capítulo 6, versos 12 y 13. Quería empezar con esto para descubrir 4 cosas aquí interesantes o importantes de lo que se hacía en la antigüedad. Podemos observar que estamos hablando primeramente de un sacrificio. Segundo, que para ofrecer sacrificio se sacrificaba un animal o un becerro. Tercero, que tenía que hacerse a través de un sacerdote. Y cuarto, estamos hablando de un altar que representa la presencia de Dios, que era el lugar donde se encontraba todo esto. Ahora, eso era lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Eso era lo que se hacía antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo para dar cumplimiento al sacrificio perfecto. Y en esa mañana yo quiero hablarte de que Jesucristo hizo el sacrificio perfecto por cada uno de nosotros. Que Jesucristo en la cruz del Calvario, Él tomó nuestro lugar y fue esa cruz, y como cordero al matadero fue llevado, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Por ese sacrificio que Él hizo es que tú y yo estamos hoy en este lugar. Yo quiero invitarle a que vamos al libro de los Hebreos, capítulo 10, del verso 19 al 22. Hebreos capítulo 10. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Alabado sea Dios. Podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo se mostró y manifestó en todo lo que hemos leído que se encuentra en el Antiguo Testamento. Pues si hablamos de sacrificio, Jesucristo entendió perfectamente que para aplacar la ira de Dios, para salvar a la humanidad, al pueblo, pues tenía que ocurrir un sacrificio. Entendiendo que la ira de Dios caería sobre todos nosotros, y Él sabía que debía haber un sacrificio para justificarnos a todos frente a Dios. Pero ¿de qué manera Jesucristo entendía que tenía que hacer un sacrificio? Jesucristo no iba a repetir el mismo ritual o la misma costumbre que se hacía con anterioridad. Jesucristo no podía tomar un becerro para presentarlo y hacer lo que se hacía en aquellos tiempos. No podía, porque simplemente para hacer eso, pues de generación tras generación todavía estuviéramos presentando ese tipo de sacrificio. Pero Jesús sabía que el único que podía participar de ese sacrificio, que el único que podía tomar el lugar de un cordero para presentar un sacrificio delante de Dios, era Él. Pero no era un sacrificio que iba a ser repetitivo. No iba a ser un acto que tendría que darse un montón de veces. No, Él quería un sacrificio perfecto que al momento de hacerse una vez representaría que nadie más tenía que hacer este tipo de sacrificio. Una sola vez y para siempre, dice la Escritura. Vemos en Isaías 53
verso 3 al 7, cómo Jesucristo toma un lugar del cordero que se sacrificaba en la antigüedad. Dice el profeta Isaías: despreciado y desechado entre los hombres, varones de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cuando yo veo esto, yo digo verdaderamente que a través del Señor Jesucristo se dio el único sacrificio eterno, se dio el sacrificio perfecto que no tiene comparación alguna. Y vemos también como Jesús, sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote. Dice Hebreos 8:1, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Saben? Todos los sacerdotes que practicaron estos rituales, ninguno vive. Todos están muertos. Todos esos corderos que fueron sacrificados pasaron a la historia. Pero el único sacerdote, el único cordero que quita el pecado del mundo, que fue sacrificado, que es Jesucristo, el gran sumo sacerdote, Él vive y reina para siempre. Él no está muerto, Él está vivo. Y por eso es el sumo sacerdote. Y es el único que es digno de recibir toda la gloria y toda la honra. Él merece toda la adoración. Él merece toda la alabanza. Él no merece que nosotros compartamos la gloria que le corresponde a Él con ninguna persona, con ningún personaje de la historia, con nadie. Y es muy importante resaltar esto, que fue el único sacerdote que por su mente nunca pasó un temor, que por su mente nunca, por su cabeza nunca pasó para que amárrenme los pies, pónganme unas vestiduras, pónganme una campanita, porque yo no sé si al presentarme allá para morir como cordero por toda la humanidad pueda hacer acto delante de Dios. No, él sabía perfectamente que estaba apto para presentarse de la presencia de Dios. Nadie se compara a él. Él está seguro de que es perfecto, de que en él no hay defecto, de que en él no hay debilidad alguna. Por eso él se presentó, y ningún sacrificio es comparado con el sacrificio que hizo nuestro Dios en la cruz. Era el lugar donde se encontraba todo esto, pues se presentó ante la presencia de Dios mismo, siendo sacerdote, pero a su vez era cordero. Se presentó ante la presencia de Dios para decir: yo voy a cargar con todas las culpas del mundo. No hace falta ningún cordero, aquí estoy yo. Yo ocuparé el lugar de todos ellos. Yo recibiré el lugar de todos ellos.
se presentó de esa manera. Y pues sigue diciendo el libro de Hebreos: así que también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Yo quisiera saber si aquí hay gente que todavía le espera. Yo quisiera ver la mano levantada de aquellos que esperan a ese Jesús resucitado, a ese gran sumo sacerdote. Pues sencillamente en Jesucristo vemos el sacrificio perfecto, sin mancha, sin arruga. Él mismo hizo sacrificio, como cordero se ofreció a sí mismo para perdón de nuestros pecados, siendo un cordero perfecto. Siendo un cordero perfecto, yo me imagino que Jesucristo ni siquiera tenía un callo en sus manos, que ni siquiera teníamos dónde verle y decirle: no, pero tiene algo feo. Sin siquiera decir: no, pero ese Jesús un día se comportó mal. Nada. Fue probado en todo y no se le consiguió ningún defecto. Y por la perfección de nuestro Señor Jesucristo es que usted y yo podemos estar en esta casa el día de hoy. Fíjense, ¿cómo no podría recibir el Padre esta ofrenda? ¿Cómo no va a ser recibida por Dios? Si también como sacerdote pudo presentarse sin ningún tipo de error y presentarse una sola vez y para siempre en la presencia de Dios para hacer perfecto dicho sacrificio. ¿Sabe? Era de valientes también en la antigüedad ser ungido como sacerdote. No era cualquier cosa. No era cualquier cosa, porque dice la Escritura que presentaban ofrendas y holocaustos para perdón de pecados, para limpiar pecados una sola vez, para que los pecados del pueblo fueran expiados una sola vez al año. Y imagínense yo esperando ese momento, preparando el mejor holocausto, y de repente confiando en Yardi, que es el sacerdote, y va ante la presencia de Dios, ante ese lugar santísimo, a presentarse por mis faltas, por mis rebeliones. Y yo me imagino que ahí, hoy es el día donde Dios me va a limpiar. Hoy es el día donde, Dios mío, mi vida va a cambiar. Tanto he esperado este día, tanto tiempo. Y resulta que estoy ahí y ya entró el sacerdote en la presencia de Dios y no lo escucho. No escucho las campanitas, no escucho lo que está haciendo. Pues entonces digo: tendré que esperar un año más. Tendré que hacer sacrificio para un año más, simplemente porque ese sacerdote que se presentó allí en ese lugar, pues cometió un error. Y sabemos que la consecuencia del sacerdote que se presentaba allí con errores era la muerte. Era la muerte. Pero qué bueno que Jesucristo tomó nuestro lugar. Qué bueno. ¿Saben por qué? Porque yo creo que no seríamos capaces de entrar ante su presencia limpios como Él. Qué bueno que no tendríamos esa zozobra de decir: confío verdaderamente en Él, me va a perdonar, está bien, pero ¿qué necesitáis? Estudiando el sacerdote que se va a presentar. Se escucharon las campanitas, salió el sacerdote, fui perdonado, fui lavado, fui limpio. No, ¿saben qué? Los que confían en nuestro Señor Jesucristo, los que creemos que el sacrificio de Él fue perfecto, pues no tenemos esa angustia, porque fue perfecto su sacrificio. No te angusties por eso. Él tomó nuestro lugar y nos dio la salvación. Pero ahora quiero hablarte de esos detalles
quiero hablarte de esos detalles y quiero leerte Romanos 12, verso 1 y 2, pero en otra traducción de la nueva traducción viviente. Dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Me encanta esta traducción, cómo habla acerca de este texto. Vemos como en este tiempo pareciera que el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, aun cuando hoy entendemos que fue perfecto, que es irrevocable, que no tiene ninguna comparación, pero pareciera que no nos bastara para presentarnos a ese lugar santísimo. Pareciera que no lo hacemos confiadamente y que todavía no le ofrecemos lo mejor de nuestras vidas. Y veo con preocupación cómo muchos de nosotros seguimos ofreciendo sacrificios para que perdone nuestros pecados. Y pareciera que cada vez que venimos delante de su presencia, altar, lugar santísimo, lo único que ofrecemos es nuestro cuerpo como holocausto una y otra vez. Y le decimos: Señor, quema lo que no te agrada. Y sabes, tú y yo seguimos haciendo estas cosas, estamos súper equivocados. No podemos pasar toda la vida entera presentándonos delante del lugar santísimo, viniendo delante de su presencia y compartiendo tal vez 1 hora de nuestro tiempo, y 59 minutos con 30 segundos es: Señor, te presento mi cuerpo, quema lo que no te agrada, perdóname, perdóname, perdóname. Y no está mal, debemos pedirle perdón a Dios porque todos pecamos. Pero no podemos pasarnos la vida entregándole nuestros propios cuerpos como un sacrificio, pero solamente para que Él nos perdone. ¿Qué hay de esas ofrendas de agradecimiento? ¿Qué hay de aquellos que presentaban sus ofrendas en agradecimiento a Dios? Podemos observar en el Génesis como Noé, Abraham, Isaac, Jacob, como estas personas que edificaban un altar. Edificaban un altar y lo dedicaban a Dios. Y me llama poderosamente la atención de estos 4 personajes que tenían algo en común, esos altares, que allí en ese altar que se edificaba habitaba la presencia de Dios. ¿Cuántos altares necesitamos levantar? Por lo menos necesitamos tener un altar. No solamente para presentarnos delante de Dios con quejas, con súplica, para que nos perdone. Señor, yo paso de 1 hora que te dedico 59 minutos preocupándome más por los pecados que estoy haciendo que entregándote mi sacrificio, mi cuerpo vivo como un sacrificio para ti. ¿Dónde queda el agradecimiento? ¿Dónde queda el reconocimiento que le debemos a Jesús por todo lo que hizo por nosotros en la cruz? ¿Dónde lo dejamos? Fíjense, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas
al cambiarle la manera de pensar. Si ese fuera el caso, está bien. Yo me quiero quedar en las cosas de antes. Yo me sigo presentando. En mí también se puede observar sacrificio. Yo puedo ofrecer mi vida como cordero, como sacrificio. ¿Sabe? Y tomamos la posición equivocada. Sabemos que existe un sacrificio y el cual todos debemos hacer. ¿Cuántos saben que todos tenemos que hacer sacrificio? Y venir a este lugar, a la presencia de Dios, al lugar santísimo, y presentar una ofrenda de paz para que perdone mis pecados el Señor, y para que perdone mis pecados, y de ahí no salgo. Y también queremos presentarnos como corderos, pues bien dijo el escritor, tengo que presentarme como mi cuerpo como sacrificio vivo. Señor, ¿cuántas veces le hemos dicho perdóname, te entrego mi vida, tengo tal problema, tengo tal lucha? Y pues de ahí nos las pasamos días, semanas, meses y hasta años y no salimos de ahí. Y queremos presentarnos como corderos. De hecho nos presentamos así, como corderitos. Pero a veces se nos olvida que aún haciendo estas prácticas todavía las hacemos mal. Todavía las hacemos mal. ¿Por qué? Allí no se presentaba cualquier corderito. Ahí no se presentaba ningún cordero con defecto. ¿Cuántos de nosotros venimos a ofrecerle a Dios nuestro propio ser, aún sabiendo cuando hay más fallas y defectos que un otra? ¿Cuánto? ¿Cuánto venimos ante el Señor sabiendo que no estoy ni siquiera apto como corderito para presentar sacrificio? Se me olvida la parte también que cuando un cordero tenía un defecto, pues la ofrenda el Señor no la recibía. Entregar nuestro cuerpo como holocausto, pero la pregunta es, ¿cómo me puedo presentar yo a Dios para que perdone y como cordero, sabiendo que ese cordero tiene defecto? Hemos visto que el animal sacrificado era sin defecto alguno. Pero no solamente nos queremos presentar como corderitos, sino que también asumimos una posición de sacerdote. ¿Cómo es eso? Queremos presentarnos a Dios ofreciendo corderito para que no perdone los pecados de otros, sino mis propios pecados. Pero resulta ser que el mismo cordero que le estoy presentando soy yo mismo y que ya tiene defecto. Si ya Dios fue rechazado ese sacrificio como cordero porque presentaba defecto, ¿cómo yo me voy a presentar como un sacerdote? ¿Cómo yo me voy a presentar si sabiendo? ¿Cómo me voy a presentar al lugar santísimo cuando no tengo las vestiduras adecuadas? ¿Cómo me voy a presentar a ese lugar santísimo cuando ni siquiera me he lavado las manos para entrar allí? ¿Cómo me voy a presentar al altar mismo, la presencia de Dios, si yo sé que tengo defectos? No podemos vivir así, hermanos. Pero no me canso de repetir lo que bueno que Jesús lo hizo por mí. Pero en esto es que el escritor de los Hebreos dice, más bien que Dios nos transforme en personas nuevas y cambie nuestra manera de pensar. Cuando eso suceda en nuestra vida, entonces aprenderemos a conocer la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Así que dejemos esas costumbres.
Dejemos de hacer esos actos repetitivos que sabemos que son unos vanos sacrificios. El sacrificio perfecto ya fue en la cruz del Calvario y lo hizo Jesús. Qué bueno que Jesucristo lo hizo. ¿Saben? Es a través de su sangre que tenemos libre acceso a ese lugar santísimo, donde solo podía entrar una persona en mi lugar. Yo no sé para usted, pero para mí eso es un privilegio. Eso es un regalo incomparable. Pero no es a través de que yo me presente como sacrificio. No es a través que si yo soy un sumo sacerdote sin defecto me voy a presentar. No, ya Jesús lo hizo. Es a través de su sangre pura, sin mancha y sin arruga, que fue derramado por todos nosotros. Pero nos empecinamos y nos empeñamos en hacer la manera diferente a como lo hace o como lo dice el Señor. Yo a veces ahora entiendo, y qué bueno que vivimos bajo la gracia, bajo este sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Pues si tuviéramos en tiempos aquellos, estuviéramos como el principio, Dios creó los cielos y la tierra, la naturaleza, los ríos, todo, pues, todo solito. Pero qué bueno, gloria a Dios por la vida de Jesucristo. Pues es a través de su sangre, amado. Quiero invitarles a que vamos una vez más a Hebreos capítulo 10, verso 26 al 31. Hebreos 10. Dice: porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios viviente. Alabado sea Dios. ¿Saben? Este texto no es para traer condenación a ninguno. Dios nos libre de decir eso. Como el escritor lo anuncia, es advirtiéndonos, es diciéndonos: mira, cuidado con esto, cuidado con esto. Y yo no sé a ustedes, pero cuando yo escucho horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, hay algo en mí que es tremendo, que yo digo: Señor, grande es tu misericordia. ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestras vidas? Sacrificio fue una vez y para siempre. Y los que hemos venido a los pies de Cristo y hemos gozado de este beneficio de la salvación, no podemos darnos el lujo de estar en lo mismo siempre, de estar practicando y practicando el pecado. Si ya Dios nos sacó una vez de ese lugar, no tenemos que volver atrás. Ninguno que pone su mano
en el arado y mira hacia atrás es digno de entrar en el reino de los cielos. Cada vez que nosotros hacemos esto y volvemos atrás y vivimos presentando, tenemos una vida de devoción, pero pidiendo perdón porque de repente no estoy seguro que me vaya a pasar. Y yo entiendo que cosa horrenda es caer en las manos del Dios viviente. Pues es tiempo, hermano y amada hermana, que le des importancia a tu altar, que le des importancia al lugar santísimo en tu vida. No se puede tener en poco lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. No se puede tener por inmunda la sangre preciosa, sagrada, derramada por Jesucristo. Quiero decir una cosa más antes de terminar. Así como aquellos hombres levantaron altar para agradecer a Dios, pregúntate, ¿ya has levantado tu altar para tener intimidad con Dios y conseguir ese lugar santísimo allí donde pueda habitar la presencia de Dios? Quiero que vamos a la primera carta de Corintios, capítulo 6, versos 19 y 20. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Sabe? Tu cuerpo es de Dios. Tu cuerpo, una vez que tú confesaste a Dios como único y suficiente Salvador y entendiste el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, pues ese cuerpo ya no te pertenece. Ese cuerpo, tu espíritu, le pertenece a Jesús. Y qué bueno que le pertenece a Jesús. ¿Sabe qué? Porque Él como propietario sabe cuidar lo que es suyo. Qué bueno que como nuestro dueño sabe cuidarnos, sabe alertarnos, está ahí intercediendo por nosotros cada día ante el Padre. Qué bueno que Jesucristo es mi dueño. Yo no sé para ti, pero para mí eso es maravilloso. Somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Que el Espíritu Santo está dentro de mí. ¡Qué glorioso! Dios vive dentro de mí. La presencia de Dios vive dentro de mí. Eso no es cualquier cosa. Pues entonces, ¿cómo yo voy a presentarme con cualquier cosa ante su lugar santísimo? ¿Cómo no voy a yo procurar estar con buenas vestiduras, estar limpio cuando vengo a Él? ¿Cómo voy yo a desechar su sangre preciosa, a tenerla por inmunda por un acto que estoy cometiendo que no vale la pena que lo siga haciendo? Pues ¿dónde está el agradecimiento? Dios quiere decir, pastor, sí, si Dios está en mí, si el Espíritu Santo está dentro de mí, pues yo soy un altar donde habita la presencia de Dios. Entonces yo tengo que cuidar ese altar. Yo tengo que cuidar ese altar. Yo soy un altar de Dios. En mí habita la presencia misma de Dios. Me encanta lo que dice Levítico capítulo 6, versos 12 y 13. Lo que acontecía en aquel altar cuando se quemaba el sacrificio. Fíjese, el fuego encendido sobre el altar
no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Pues tú eres altar, yo soy altar, pues no tenemos que permitir que el fuego de Dios, que el fuego del sacrificio de Jesús se apague de nuestras vidas. Saben, nosotros también somos sacerdotes, y pues nuestra tarea, nuestra labor es presentarnos delante de Él con sacrificio, pero con un sacrificio de adoración, de alabanza, de mañana y de tarde y cada momento. ¿Para qué? Para que de esa manera ese altar nunca esté apagado, sino por el contrario, que permanezca encendido siempre. Y pues si el altar está encendido siempre, pues yo no tendré temor de lo que estoy haciendo, pues yo no me presentaré de 1 hora 59 minutos para pedirle perdón al Señor, sino que me presentaré a Él con una gran ofrenda y decirle: Señor, te presento mi cuerpo como un sacrificio vivo delante de ti. Yo quiero decirte en esta mañana que es tiempo de que tú comiences a darle a Dios el sacrificio que Él merece. Por la mañana, por la tarde, debemos estar pendientes de mi altar, de tu altar. Que el fuego siempre esté encendido, de tal manera que Dios, al ver ese fuego encendido en cada altar, Él va a cumplir el pacto que hizo con cada uno de nosotros. Iglesia sobre la roca, Dios va a cumplir el pacto que hizo con esta casa, pero es necesario que el fuego de Dios permanezca encendido. Así que levántate en la mañana de hoy y ven al altar de Dios y ofrécele una ofrenda de alabanza, una ofrenda de adoración. ¿Sabe? El altar en sentido figurado es el lugar de consagración donde todos demostramos públicamente nuestra obediencia a Dios. Y espiritualmente, pues repito, el lugar del encuentro con Dios. Así que públicamente, hermano, levanta una ofrenda hoy en este lugar. Comienza a edificar un altar en tu casa donde puedas tener intimidad con Dios y verás la gloria de Dios en tu vida y la de toda tu familia. Yo no quiero bajarme de este lugar sin extenderle la invitación a aquellas personas que aún todavía no han entregado su vida a Cristo. Aquellas personas que todavía no han decidido entregarle su vida entera a Jesús. Si hubiere aquí alguna persona que por primera vez o que ha venido regularmente pero nunca ha dado un paso de fe y quiere que Dios cambie su vida, si nunca has tenido un encuentro personal con Dios, yo quiero invitarte a que allí repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, he escuchado tu palabra, Señor. He entendido, Rey, que solo a través de tu sacrificio que puedo ser salva y salvo, Señor. Dios, hoy me arrepiento de todos mis pecados y te entrego mi vida. Quiero que tú me cambies, transformes mi mente, Señor. Quiero dejar de hacer todo lo malo delante de ti, Señor. Me arrepiento y te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Amén, Señor.